foto en tu tiempo. ¿Dónde andás? ¿Sí? ¿Me lo solucionaste eso, no? ¿Lo solucionamos para siempre? No, porque justo me vine y me... ¿Pero qué? ¿Quedaron en que iban a...? Y la van a hacer acá. Sí. Ahora solucionado, no sé si habrán ido. Bueno, no, pero la gestión se lo hicimos. Hola, sí. Carpito, hola. ¿Qué pasa, hermano? Diga. Sí. Depende de qué tan intensa sea la campaña. Y depende de si se necesita por el día o ¿Qué torre el de Bombal? seminario nuevo. Vamos a ver. Si digo que sale antes de diciembre, tengo una buena nota de cerveza. Ah, sí. Medio pariente tuyo. Nada, si Oscar te la pide, no, queda tranquilo. Nada, para nada. Pero ¿qué presupuesto le mandaste vos? Sí. Y bueno, de última, ¿y qué presupuesto dice el que vos tenés que avalar? Ah. Seguro, no creo que tenga problema. No, si Oscar te lo pide, quédate tranquilo. Ese es el tema. A cambio de qué? Chao. Lo único, es justamente que una casa, a cambio de un cerveza más. ¿Aviso? ¿Este es nuestro, hijo? Sí. ¿Empezamos a grabar de nuevo? Sí, para la parte de nuestra, la parte. Claro, viste, pues hay una cosa, después todo el tiempo se debe hacer. claro, viste, porque dicen una cosa, después se desdicen, es una joda esto. Mira qué linda. ¿La foto? Precioso. ¿Dónde queda la foto de Rosario? ¿Lo sacaste? Estaba Miren, 9 y 20. ¿No eran las 9? Seguimos con la misma historia. Volvimos a las 9 y media. Sí, la verdad que... Porque, viste, los caprichitos de las 9 no viene nadie, viste. No viene nadie. Al final se volvió a suspender la del viernes. ¿Otra vez? ¿Y quién va? Sí, es para ir. ¿Pero qué va a hacer? ¿Como la que
hizo acá o otra cosa? No viene nadie. No viene nadie una vez. Sí, sí. Escúchame. No, yo no tengo problema. Lo que pasa es que... leí la nota de ustedes nadie viene a las 9. en el correo. No, te lo quiero preguntar. No, ¿Y vos también lo agarraste? No, porque vos faltaste, por eso. Ah, bueno, yo no sé nada, no sé nada. Vos decís ahí que por todas las gestiones que se están haciendo, es como que cae de Maduro que van a tener que hacer la obra de gasoducto. ¿Vos estás convencido que sí? Y Carlito creo que dijo que era necesario. Carlito del Porto. Para tener más capacidad. En realidad es mucho menos de lo que yo pensaba, porque si para clima salen 3 millones para aportar el porcentaje que le cierra el gasoducto y que te cierra vos, para toda la zona, yo pensé que era una obra de 1.000 millones, por eso me decía, no es así, no es eso. Obviamente Nación. ¿Sí? El viernes hay una reunión. Mañana. Sería bueno ir a hablar. Estrictamente, ¿por qué tema citaron al gabinete? Porque del Consejo de la Niñez. Y hoy viene a las 7:30, viene Perichón. No te me haces, loco, que no te más ni me digas. ¿Sí? Bueno. No, estaba en el Incucay, después estuvo en PAMI y ahora está de secretario de salud de Gordo González, en Legal. Villa Gobernador. Señor González, dicen que usted está teniendo irregularidades en su gobierno. Mira, no parece, dicen que usted es punto, yo no digo nada. Animal. Y es así. Es el que dijo el año pasado que a los que habían robado había que cortarle la cabeza, darle un tiro, no sé, una cosa. Viene invitado por el Rotary. Se colaron ustedes, que también lo invitó a la Secretaría de Salud. Como dijo, lo invitó al Rotary. Está bien, se invitan acá, tienen que colar. Bueno, hay que ir a casita.
Hola, hola. ¿De qué? Yani. Decile a Cacho que me lo traiga. No, ¿dónde está? Una vez tráelo. Bueno. ¿Concejal Quevedo anda por acá? Ah, no va a estar. Esto en realidad lo tenía que presentarle a ustedes para que lo vean. Para presentarle, ayer teníamos que hablar de ese tema, pero es para declararlo de ciudadano ilustre de acuerdo a la ordenanza que lo puede hacer el Ejecutivo o el Consejo, a de Yani, ¿viste? Que es el... ¿Eh? No sé, no está acá, pero bueno, no está en la fábrica tampoco, pero sería importante apoyarlo, ¿no? Por todo lo que representa para nosotros. ¿Eh? Cuando venga se lo entrega, es decir, la idea es hacer la resolución y no sé si vendrá. ¿Están de acuerdo en citarlo? ¿Mm? Pero la idea es tener la seguridad de que lo vamos a nombrar. Sí. Pero están de acuerdo. Bueno, buenos días. Esta es una reunión más con el gabinete social, así que adelante. Buenos días. Adelante, concejal. Bueno, buen día. Tenemos dos expedientes que están en tratamiento en comisión. Se los acerco para que lo puedan mirar. El primero que tiene que ver con la creación del refugio para la mujer víctima de violencia. Allí lo que estamos pidiendo es que se cree un refugio, fundamentalmente teniendo en cuenta que FIRMAT tiene aproximadamente los casos que podemos tener relevados desde el tratamiento en organizaciones no gubernamentales, en el propio Estado municipal, más o menos el promedio de casos que hay a nivel provincial y a nivel nacional. Es una situación que aquellos que estamos abordando la problemática de género advertimos que realizada la denuncia, fundamentalmente en los casos donde se da la modalidad de violencia física en lo doméstico, genera que las mujeres pobres o las más vulnerables terminen hacinadas o viviendo en algún lugar de algún amigo o de algún familiar hasta tanto se realiza todo el proceso de exclusión del hogar del violento. Conjuntamente con la necesidad del refugio, ahí estamos solicitando algo que surgió de muchos encuentros entre mujeres, que era la necesidad de que existiera una red interinstitucional donde participe, además del gabinete social y de integrantes del Estado municipal, representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan este tipo de problemática y que se pueda crear a través de esta red interinstitucional una especie de protocolo de actuación para que acordemos algunas cuestiones que hacen a las políticas públicas y que sería una forma de que todos procedamos de la misma manera. La modalidad del refugio que estamos planteando es con la mayor confidencialidad posible. Sabemos que en una población chica como la nuestra, obviamente que eso es,
digamos, de alguna manera limitado, porque al ser chico, chica la ciudad, se va a saber dónde está, pero bueno, que por lo menos tenga un ingreso lo más privado posible, que se afecte a ese refugio alguna persona preparada, más allá de la intervención que se le dé al gabinete. Incluso ahí nosotros planteamos que se pueda hacer un tratamiento en conjunto en caso que quien reporte el hecho de violencia sea algún equipo interdisciplinario que esté trabajando en otro espacio, pero que además haya una persona que esté capacitada como para que la familia, en el caso de la mujer y los niños que se alojen en ese lugar, también tengan un personal capacitado que pueda contener en la situación. La verdad que yo estimo que es un espacio que tendría que estar a disposición ante la emergencia o ante esta situación, allí activar toda esta red interinstitucional y ponerlo en marcha, porque tampoco tenemos la cantidad de casos como para que esté abierto las 24 horas y todos los días del año, pero sabemos que hay una regularidad de casos donde hay que alojar a las mamás, y en este caso lo que planteamos es que los niños también estén alojados con su mamá para evitar esa falta de raigambre familiar y esa ruptura del tejido social que muchas veces se genera justamente a raíz de que la mujer no tiene a dónde ir y, bueno, empiezan los niños a estar en la casa de amigos o familiares y la mujer en otro lugar. Queríamos conocer la posición del Gabinete Social. Esto es un proyecto que está en comisión y por supuesto que está abierto para que se enriquezca, para que si existe alguna otra mirada se haga con la mayor pluralidad posible, porque me parece que está bueno acordar estas políticas públicas en conjunto en la comunidad. Lo primero que se me ocurre es el refugio en general le plantea dos posibilidades a la persona que se encuentra en relación a esta dificultad, que en general es una dificultad subjetiva grave. Por un lado, le provee la posibilidad de separación respecto de una situación que claramente ha excedido el lugar de las palabras, porque si está el acto violento es porque la palabra ha perdido eficacia entre las personas. Entonces provee esta posibilidad, la posibilidad de distancia, y creo que también algo importante que aparece discursivamente mucho es que saltea el argumento económico, porque muchas mujeres o muchas personas refieren a eso en el momento de la separación, que no hay que no tienen a dónde ir porque en realidad no tienen el recurso económico que les permita poder hacer el movimiento. A veces ese argumento, digamos, debe ser escuchado, porque debe ser escuchado no en el sentido de ser atendido, pero muchas veces es un argumento que hace que algunas situaciones se perpetúen, porque en realidad la decisión profunda es una decisión difícil, la decisión de la separación, la decisión que permite salirse de todo el circuito de la violencia, no es una decisión dada, a veces hay que construirla con la persona. Entonces, las distancias, poder saltear el argumento económico, que es muy frecuente, no tengo dónde ir, porque incluso, bueno, a veces el hombre lo que dice es andate vos, saltear ese argumento a veces es también uno de los beneficios del refugio. En ese sentido, esto, digamos, lo estoy diciendo teóricamente, ¿no? A partir de, bueno, cuáles son las ideas bases de la creación de estas instituciones o de estos lugares. Bueno, de ahí en más habría que examinar la situación particular, bueno, la ciudad, pensar si, bueno, cuáles son las condiciones. Lo que nosotros sí estamos viendo es que es importante que cada dispositivo que se cree sea pensado en su particularidad y que después se ponga a articular, porque lo que sí nos está ocurriendo es que
los dispositivos no pueden terminar de pensarse para que tengan autonomía de funcionamiento, entonces muchas veces se buscan recursos de un lado, del otro, y todo esto hace que el trabajo sea dificultoso. Nosotros en este momento estamos muy sobrecargados de trabajo, por distintas razones. Entonces, bueno, creemos que de generarse algo de esto tendría que tener su equipo de trabajo, o el equipo de trabajo que lo pueda pensar porque tiene toda una complejidad. Sí, a mí lo que se me ocurría pensar era, tendríamos que ver bien cuantitativamente, si bien no es lo central, de cuántos casos estamos hablando, porque nosotros por lo menos hemos tenido en estos años de trabajo en el equipo situaciones, pero como decía Leslie, muchas veces, bueno, la gente viene en el momento más crítico, en ese momento a lo mejor se va de un familiar, y después cuando volvemos a hacer la segunda entrevista, por ejemplo, que estamos nosotras dos, un trabajador social, el abogado en general, le diría que la mayoría de las veces hay, digamos, una vuelta al lugar. ¿Por qué? Porque, como decía Leslie, el problema acá es que quien está en un lazo violento, digamos, si bien muchas veces la mujer aparece en inferioridad de condiciones y acarrea a los hijos, por otra parte, pero ambas partes están en un lazo violento. Entonces, salirse de ahí, les diría que la menor cantidad de casos nos ha permitido a nosotros intervenir y ayudar a alguien, bueno, derivando un tratamiento psicológico, con asesoramiento legal, finalmente, bueno, terminar produciendo una separación. No es lo que nos ha ocurrido en la mayor cantidad de casos. Entonces, tendríamos que ver nosotros y también otras instituciones que están trabajando en esto, bueno, cuánta casuística hay, porque sinceramente nosotros tenemos mucho trabajo pero poca estadística. O sea, podemos más o menos revisar nuestros registros, pero en este momento no les podría decir hubo 10 casos, hubo 5 casos, hubo casos de violencia, unos cuantos, no podría decirles si 30 en todos estos años, pero que nosotros necesitamos sí o sí una institución para alojarlos. No tuvimos específicamente ninguno porque se pudo resolver en los lazos de la familia ampliada. No digo que eso no haya sido complicado, porque en el momento que aparece la situación tenemos que estar buscando dónde se quedan, cómo hacer el traslado. O sea, hubo que hacer un acompañamiento y es complicado porque la persona aparte muchas veces está golpeada, son situaciones muy críticas, pero no hemos tenido una gran cantidad de casos donde uno diga, bueno, sí o sí se requiere eso. Eso por un lado. Me parece que tendríamos que ver más o menos de cuántos casos estamos hablando. Y eso está asociado a la otra cuestión. La vez que vinimos todo el equipo, nosotros planteábamos que claramente acá tenemos que avanzar en la constitución de algunos espacios institucionales para seguir trabajando en las políticas sociales. Y nosotros a lo que apuntábamos más, y acá lo planteábamos, es algo así como un lugar polivalente físicamente, o sea, decir, bueno, hay un lugar físico, un edificio que pueda tener funciones polivalentes, y como dice Leslie, armar ciertos dispositivos, ciertos equipos de trabajo de funcionamiento, que a veces tal vez son los mismos profesionales, pero que bueno, no va a ser la misma intervención en el caso de una mujer golpeada con sus hijos, que en el caso de, bueno, niños que quedan solos porque sus padres no se pueden hacer cargo, o alguna familia que quedó desalojada porque, bueno, no sé, se inundó la casa, se incendió. Entonces, nos parece que por una cuestión también de la cantidad de casos en estas diversas situaciones que hay, que tal vez nos conviene pensar en un edificio que nos sirva con distintas funciones. Pero bueno, eso nos exige técnicamente y políticamente ver cómo poner a funcionar eso para que no sea, digamos, algo que se superpone y que después no termine cumpliendo ninguna función. Creo que eso es lo que nosotros planteamos ese día, y nos parece que, dadas las características de Firmat y el trabajo que se viene haciendo, tal vez sería más apropiado pensar en una institución polivalente en sus funciones que armar una para cada cosa, porque no sé si no era Sergio el que decía ese día que bueno, era imposible. O sea, si nosotros vamos a armar todas las instituciones que necesitaríamos, no va a haber ni presupuesto que alcance, y va a ser imposible sostenerlas. Entonces las vamos a poner a funcionar y en 2 meses las vamos a tener que cerrar. Y eso tampoco es la idea. La idea es armar lugares, espacios institucionales y dispositivos que se puedan sostener en el tiempo, que nosotros podamos ir afianzándolos y que sean eficaces en el momento de intervenir, porque para tener un edificio que después no sirva de nada, sinceramente nos parece que es mucho esfuerzo, mucho recurso, sin sentido. Sí,
más allá de la problemática en cuestión, digamos, y de lo amplia que es y del abordaje tan complejo que tiene, nosotros estamos trabajando también desde la cuestión institucional de nuestra ONG con algunas de estas temáticas. La doctora María de los Ángeles Longhi, que vino inclusive a una de las comisiones, vino a colaborar en cuanto al proyecto. Yo sé algo que comparto es el tema de la interinstitucionalidad para lograr esa estadística que nos está faltando, porque esa estadística probablemente también nos ayude a comprender un poco más la magnitud del problema y cuán amplio es dentro de la sociedad, porque al ser un tema tan sensible y tan importante, también no contribuye, digamos, a poder formar una estadística de la cuestión, porque no quiero ni imaginarme la cantidad de casos ocultos que hay de este tipo, de que no se manifiestan y que probablemente se naturalizan y continúan durante toda una vida. Entonces, no solamente en el abordaje de la temática, sino también en el diagnóstico, es que la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Creo, y por la gente que más conoce del tema, que me lo ha comentado, que en este tipo de espacios es necesario un abordaje específico con profesionales que estén muchas veces específicamente preparados para abordar estas temáticas y tienen que ser multidisciplinarios, digamos. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esto? Si el gabinete social hoy, con la composición actual, tiene el personal y el equipo humano como para hacer frente a este proyecto tan importante, o si habría que sumar algunas personas que estén específicamente capacitadas en esta temática. Lo que pasa es que, a ver, nosotros en el equipo abordamos una diversidad de problemáticas, digamos, todas las problemáticas que aparecen en lo social aparecen ahí. Podemos abordar lo que estamos haciendo. De todos modos, si acá estamos pensando en una institución, se necesita gente para la institución. O sea, a ver, que a nosotros nos llegue un caso, que de hecho lo hemos abordado, ya les digo, habrá a lo mejor como mínimo unos 30 casos en todo este tiempo, o a lo mejor más, que hemos abordado de situaciones de violencia. No, en los años que, o sea, nosotros este es el 5º año, está en el transcurso del quinto año, porque ¿qué pasa? Estas situaciones vuelven a ser las mismas, o sea, no vamos a contar cada vez que se plantea como una nueva, o sea, son situaciones recurrentes que hay momentos en donde hay crisis, se produce el hecho violento, como dice Leslie, las palabras ahí dejan de tener eficacia, esto, digamos, se interviene, pasa un momento, digamos, como una meseta donde la cosa está tranquila y vuelve a haber crisis en algún otro momento. Entonces, hay casos que tienen esta recurrencia. Por eso les digo, nosotros tendremos aproximadamente, así en digamos, en mi registro mental, unos 30 casos en estos 4 años, casi 5. No es específicamente lo que abordamos, pero hemos abordado, o sea, interdisciplinariamente, trabajadores sociales, nosotras, las 2 psicólogas y el abogado, hemos trabajado esto. Si uno va a pensar en abrir una institución, eso requiere un recurso humano específico, porque esa mujer y esos niños, o cualquier otra situación que tenga que ser institucionalizada, requiere a alguien que esté en la institución. O sea, hay que abrir, como dice Marilyn, bueno, no va a estar todo el tiempo abierto, pero cuando se necesita tiene que haber alguien que esté ahí disponible, gente que pueda hacer, bueno, cuestiones de mantenimiento mínimo, y seguramente algún trabajador social, psicólogo y acompañante personalizado o terapéutico, según como sea el caso. Porque, digamos, no es solo brindarle el edificio, por eso decíamos nosotros pensar los dispositivos, sino también la contención y a veces el asesoramiento legal, que, bueno, no necesariamente tiene que estar en la institución, que uno lo puede derivar a otro lugar o a otra institución o a otro equipo que esté funcionando, pero la institución requiere justamente armar el dispositivo. Es otra cosa que el gabinete o que el equipo técnico del gabinete. No es que este equipo va a poder también abordar lo que ocurre en la institución. Es imposible. No, miren, nosotros... ¿Cómo? A ver, nosotros hasta el momento, o sea, a ver, nuestro equipo, las instituciones son necesarias en algunos momentos de las intervenciones, en algunos momentos más críticos. Nosotros, por el trabajo que venimos haciendo, sabemos que la institución tiene que estar como un resguardo a la que uno puede acudir. Es un recurso para acudir en determinadas situaciones. Nosotros no tenemos, y las leyes también así lo plantean en este momento a nivel nacional y provincial, no hay una tendencia a institucionalizar a la gente. Son solo recursos de emergencia en situaciones críticas, transitorias, en las que uno tiene que abordar la problemática para que esa persona retorne a su centro de vida. Entonces,
yo les diría que no sé si vamos a tener una institución abierta, por más que aborde distintas problemáticas todos los días, porque tampoco es que nosotros todos los días necesitamos o sea, una institución como recurso para intervenir. Hay meses donde tal vez lo necesitamos todas las semanas, pero hay otros en donde no necesitamos recurrir a una institución. Entonces, por eso les digo, tal vez cuando se avance y se piense un poco en esto, tengamos que también, valernos un poco de lo que viene pasando y a veces los números, aunque, sacan lo cualitativo que es necesario, nos permiten pensar en cantidad de casos, en meses que a lo mejor han sido más problemáticos, en si se han superpuesto muchas situaciones. Nosotros hasta el momento, creo que lo decíamos el día que vinimos, la institución con la que contábamos era el hospital. Lo que pasa es que eso tiene sus límites, porque cuando fue la gripe A hubo un momento que necesitábamos internar a un chico y no fue posible, tener un espacio para que se aloje en la noche y era imposible porque se iba a contagiar. Entonces nos pasó esa sola vez, no es que nos viene pasando permanentemente. Habría que ver cómo pensar el funcionamiento de ese lugar. Sí, yo coincido con este planteo primero que se hacía en cuanto a que muchas mujeres no llegan ni siquiera a la denuncia justamente porque no tienen a dónde ir. ¿Esto qué hace? Que obviamente la estadística que tengamos no revele o no releve con claridad realmente cuántos son los casos. Nosotros tenemos 78 casos en 11 años de trabajo social que los tenemos relevados, en los que participó todo el equipo interdisciplinario. Hubo casos en los cuales las mujeres han venido al equipo, pero no han realizado la denuncia, justamente por la ausencia de un lugar a donde ir o por el terror de que si se van a un lugar determinado sin tener cierta apoyatura de seguridad, etcétera, no puedan hacerlo. ¿Esto qué genera? Y que claramente la mujer pobre o la que tiene menos cantidad de recursos sea la que tolere una situación repetitiva de violencia, y se produce esto que planteaban ustedes recién, este círculo de violencia en el cual obviamente que todo el equipo interdisciplinario que está trabajando siente una gran frustración cuando ve que en realidad se vuelve a caer en el círculo de violencia y son hechos repetitivos. De estos 78 casos hay 35 que volvieron a la institución porque no habían podido tener la oportunidad de cortar con este círculo de violencia. Yo creo que, de acuerdo a lo que establece la ley, a la defensa de esta cuestión de defensa de la mujer contra la violencia de género como una cuestión de derechos humanos, lo que tenemos que hacer desde el Estado es garantizarles el espacio. Digamos, la estadística seguramente que no va a relevar la verdadera realidad del tema, como tampoco lo van a relevar en caso de que se hicieran una estadística respecto de las denuncias reales que hay. Porque hay muchos casos que no se llega a la denuncia por diferentes cuestiones, incluso en casos donde no hay vulnerabilidad social, no se denuncia, sectores que sí podrían hacerlo porque desde el punto de vista de los recursos económicos los contarían, no lo hacen por la vergüenza social que genera formalizar una denuncia penal en este sentido. Entonces yo también coincido con esto de la posibilidad de un lugar que tenga varias funciones, que se active quizás de diferente manera cuando sea para una cuestión de violencia que cuando sea para una cuestión de por qué una familia se queda sin un lugar específico donde estar. Me parece la idea de que se active de diversas maneras es clave, porque en las situaciones de violencia a veces el dispositivo, por ejemplo, precisa de presencia policial. Entonces, no puede estar funcionando simultáneamente algo que tenga que ver con una permanencia transitoria de una familia que por alguna razón ha tenido una dificultad y no puede, no tiene dónde alojarse, o una situación de otro tipo que no sea violenta, que una familia que sí ha padecido esto, una madre con sus hijos que a lo mejor necesita tener cierta protección temporaria policial. Entonces, un lugar polivalente tiene que ser a la vez pensado en su especificidad, en los diversos modos o las diversas lógicas que va a haber, que van a estar implicadas en cada problemática. Por eso es que la idea de equipos que puedan trabajar y que después articulen entre sí, pero que puedan pensar la complejidad, porque
por ejemplo, cuando el dispositivo es clínico, jurídico y tiene también la pata policial, ahí adquiere una complejidad muy muy importante. Entonces, pensar el detalle, bueno, requiere de trabajo. Y además después la singularidad, ¿no? Porque si bien uno puede armar protocolos y que son muy importantes, y además los protocolos son importantes en el trabajo de la urgencia, porque realmente hay algo que tiene que estar aceitado, pero después se va la singularidad. Es decir, uno puede ir y decir, bueno, en estos casos pensamos que la mejor manera de abordarlo es esta, pero después hay que escuchar qué es lo que hay en juego y en cada situación. Por eso es que lleva tanto tiempo y por eso los recursos, a veces los recursos humanos se agotan tanto, porque la singularidad, por eso es tan importante la disponibilidad económica respecto del recurso humano y bueno, y formado además. Quería retomar lo que Marilyn decía en relación a la legislación, o sea, lo complejo del tema específico de la violencia, que también uno lo podría pensar en otras problemáticas que aparecen como lo social, pero en esta puntualmente, es que si bien uno puede reconocer, o sea, de hecho, digamos, hay derechos humanos en juego y que uno tiene que atender desde el lugar del Estado, lo complicado es que en la problemática de la violencia lo que se sostiene ahí es subjetivo. Entonces, uno tiene que dar, como dice, yo coincido totalmente, que el Estado debe garantizar un espacio como un recurso para intervenir. Pero el tema es que, en tanto eso es subjetivo y la única manera de salirse del lazo violento que tiene alguien es vía un tratamiento psicológico, no hay otra alternativa, eso es lo que hace que muchas veces se retorne. Entonces el Estado tiene que ofrecer la intervención, sobre todo en el punto crítico, porque no podemos dejar que se maten de ninguna manera. Pero es real que uno tiene que saber que es una problemática que, como incluye lo singular y en general tiene que ver con recursos psíquicos que a veces no están tan disponibles para salirse de esa situación, es por eso que se retorna. Entonces uno puede hacer mucho trabajo y como dice ella, bueno, después si uno lo que espera es que esto se resuelva, o sea, que la persona se salga del lazo violento, siempre se va a frustrar porque la mayor parte de los casos la gente vuelve a sostener el lazo violento. Incluso esto a veces se repite intergeneracionalmente. Esto es lo que hace tan complicada la problemática de la violencia. Entonces, el Estado debe garantizar, debe tener los recursos disponibles, pero sabemos que la problemática en sí implica que no vayamos a tener resultados en general. Puede haber casos, como dice Leslie, que la singularidad de la persona permita que uno avance y se derive y se trabaje y en algún momento se llegue a salir del lazo violento, se puede hacer la denuncia, se puede buscar, digamos, con esa persona distintas alternativas, pero la mayor parte de los casos, y esto todos los equipos que trabajan con estas situaciones lo sabemos, son intervenir para interponer ahí una acción que impida, digamos, que las personas se terminen matando o que se lastimen gravemente, pero que no necesariamente van a resolver la situación, porque eso depende de la singularidad de cada uno. Y el que se engancha tanto en un lazo violento, en general eso habla de ciertas características psíquicas que hacen que uno pueda pensar que no siempre hay chances de salirse. Sí que haya momentos donde alguien interceda, frene la cosa, sobre todo si hay menores, además en juego, y esa es la función del Estado. Pero no podemos pensar ni que con muchos equipos de instituciones trabajando, ni aunque hagamos, digamos, una institución para eso, vamos a poder avanzar mucho en resolver la problemática. Son modos de atender, de abordar, pero como eso depende de lo singular y de lo subjetivo, resolverlo, lamentablemente estamos en una sociedad con lazos muy violentos y bueno, y esto se traduce en todos los niveles. Sí, el Estado, nosotros creemos que debe ofrecer recursos para intervenir y en algunos momentos, bueno, frenar el acto violento que puede ser fatal en realidad. Sí, el centro de día va a ser, ¿cuál va a ser el funcionamiento? ¿Quiénes son los que, para qué va a ser usado en definitiva? ¿Cuál es el proyecto de acá en adelante? Bueno, nosotras como coordinadoras no hemos estado en el diagrama del dispositivo. Nosotros sí lo que hemos dicho es que
preciso un lugar donde algunos niños que tienen la vida familiar muy trastocada, que está muy dificultado la vida de la infancia en su medio familiar, necesitan contar con un espacio donde durante el día puedan ser atendidos, donde puedan hacer sus tareas escolares, donde se les pueda ofrecer algo de lo propio de la infancia, es decir, que puedan jugar con tranquilidad, no en el medio a lo mejor de peleas familiares que a veces son terribles. Es decir, un espacio donde la infancia pueda ser habitada de la manera que es precisa para que el psiquismo no vaya por carriles muy complicados. Entonces, pero no hemos sido nosotros quienes hemos que por el momento que nosotros hemos hecho el pedido, la solicitud de que algo de este orden se cree. La idea después, siguiendo también lo que plantea la ley, es que estos niños, en el caso de que sea posible, puedan retornar a su medio familiar o a la familia ampliada, por ejemplo, a dormir. En realidad se trabaja también caso por caso, ¿no? Se pensará que para cada cual, pero nosotros no podríamos decirles, bueno, exactamente el centro de día va a funcionar, porque no va a depender de nosotros el funcionamiento. Es decir, nosotros va a ser una herramienta para nosotros, tanto el centro de día como el centro de permanencia transitoria. Se crea esta institución, para nosotros son herramientas indispensables, pero no somos quienes las vamos a coordinar, ni mucho menos. Sí, en realidad un proyecto hay y hasta el momento, según lo que tenemos entendido, avanzan las gestiones políticas. Como dice Leslie, nosotros no fuimos quienes hicimos el proyecto y tampoco en este caso estamos pensando cómo va a funcionar. Sí, obviamente, si nos consultan podemos dar algunos al menos lineamientos de pensar respecto a algunas cuestiones, porque como ella dice, la idea es que que sea un lugar para donde muchos niños de Firmat que necesitan puedan alojarse, y en realidad esas problemáticas con las que nosotros venimos trabajando ya desde hace tiempo, por ahí las conocemos, y la idea sea que sea un centro de día que justamente responda a las necesidades de Firmat, que no se arme un formato, digamos, así general. Si nosotros acá tenemos, no sé, una franja etaria entre 10 y 12 años, tendremos que pensar un centro más adecuado a eso. Si tenemos más chicos pequeños, tenemos que adaptarlo a lo que realmente es nuestra realidad, y en eso yo creo que nuestro equipo podría aportar. Por el momento, ya les digo, me parece que esto está más en el terreno de la gestión política y no hemos avanzado en pensar el dispositivo, y nosotros no hemos tenido reuniones específicas para pensar eso. Sí es necesario, y seguramente que la coordinación y cómo se arme el centro es lo que nos va a permitir a nosotros que esté adecuado a lo que necesitamos para seguir trabajando, ¿no? Esperemos que esto en poco tiempo se pueda concretar. Sí, en todo este tiempo lo que vi es que hay muchas familias que, como dice Leslie, el problema económico a veces tiene mucho que ver para poder solucionar o buscar la manera de que eso no vuelva a ocurrir. Pero ¿qué hacemos con las familias que hoy, ejemplo, como que dijiste, mayormente siempre se va la mujer de la casa que es agredida? ¿Qué solución nosotros le damos a ese tema? Porque viene gente donde no saben dónde ir a vivir o que directamente no tienen la manera de poder vivir diariamente, porque tampoco económicamente está preparada como para resistir ese alejamiento de su núcleo familiar. Es decir, ¿cómo se puede trabajar? Porque a lo mejor nosotros sí lo derivamos al gabinete, pero en realidad el gabinete no tiene la posibilidad de darle un lugar y de darle trabajo, porque en definitiva
hoy la mayor parte de los problemas se soluciona con darle el trabajo a la víctima. ¿Qué relación hay con esa situación de poder? Porque sí, bárbaro, el gabinete lo apoya en su momento crítico, pero al otro día tiene el inconveniente que no tiene dónde vivir y cómo comer y cómo poder mantener a sus chicos. Es decir, ¿cuál es la coordinación o la articulación que hoy creo de que ahí está un punto que hoy tenemos mucha gente que no sabe para dónde ir, aunque la posibilidad está de apoyo del gabinete, pero por el otro lado no, como gobierno no le estamos dando la posibilidad de por lo menos solucionar un tema de su vida cotidiana. Sí, hasta el momento lo que en general se hace con la gente que llega, que bueno, llega en las salas o directamente por alguna otra vía nos llega a nosotros. En general, en primer lugar, se la escucha, se trata de ver, bueno, cómo se plantea la problemática, cuáles son los recursos. Como yo les decía antes, nosotros, al no tener otro tipo de recurso institucional, la idea en general es la familia extendida, o sea, que se alojen en un familiar o de algún amigo o de alguna persona, algún vecino a veces. Y lo que nosotros en general en los casos en principio tratamos de hacer, además de escuchar, es bueno resolver si está la cuestión alimenticia, digamos, en primer lugar. La alternativa que nosotros tenemos en este momento son dos: o una cocina comunitaria, digamos, se deriva a la cocina comunitaria más cercana, o en algunas situaciones se le da a la persona algún vale para acceder a, digamos, a bolsones de comida, que en general creo que es en el supermercado Beltrán, se le da, la trabajadora social hace una orden para salir por lo menos de la situación puntual. A ver, nosotros en general cuando tomamos un caso seguimos su evolución, o sea, no es que le damos eso a la persona y después arréglesela, se sigue su evolución. Muchas veces pasa esto que decíamos, que retornan a la casa, y si no, lo que se intenta es, nosotros la única vía con la que contamos, el único recurso es incluir en, digamos, que ahora no me sale cómo se llama el programa formalmente, pero recurrir a lo que eran changarines o barrido, digamos, como son mujeres en general, la alternativa, la única que tenemos es esa, tenemos directo acceso a solicitar lugares que en general no son considerados, porque se supone que si nosotros pedimos eso hubo todo un trabajo previo en donde realmente consideramos que esa es una alternativa necesaria, porque obviamente que el trabajo muchas veces es lo que va a permitir que esta mujer se independice o también que se resuelva una situación familiar, que no siempre es cuestión, digamos, que tiene que ver con la violencia. Digamos, hasta el momento lo hemos manejado así. Es verdad que también, digamos, los recursos son acotados, o sea, nosotros a veces no podemos, o ese recurso no sería el qué sé yo, una persona muy grande, no la podemos mandar a barrer, una chica de 15 años no la podemos mandar a ese programa. Tiene su límite. Nosotros hasta ahora lo que tratamos siempre es caso por caso de ver qué recursos hay ahí. Es verdad que esto es una limitación. Lo mismo lo de la vivienda, no depende de nosotros. Muchas veces se ha solicitado y se ha concretado el alquiler de un lugar, lo cual trae sus inconvenientes porque no nos quieren alquilar, o sea, la gente que alquila casas no quiere alquilar cuando se entera que es una familia problemática, o, bueno, nos cuesta encontrar casas. Hubo épocas que no había disponible casas, entonces estábamos 15 días desesperados pidiendo a las inmobiliarias que si aparecía algún lugar nos avisen, o hay gente que ha ido a vivir a lugares tremendos como son algunas pensiones que hay acá, que nosotros realmente tratamos de no recurrir a eso, pero hay gente que se instala por sus propios medios allí. Entonces, uno intenta, lo cual no es fácil, porque en ese momento nosotros nos tenemos que poner a pensar rápidamente qué alternativas tiene la persona y con qué contamos nosotros. Los recursos, sí, no sobran, sinceramente, pero bueno, tratamos digamos, de pensar la mejor estrategia posible en ese momento. Sí. Respecto esto que vos decís, que bueno, que las personas mayores obviamente no pueden estar en relación a una tarea física como puede ser el barrido, no fue exactamente a partir de eso, sino por, creo que poder
transformar un poco el tipo de trabajo surgió a partir de la necesidad. Nosotros hemos en este último tiempo necesitado generar la figura de acompañante personalizado. Personas que acompañan, por ejemplo, a otras a sus turnos médicos, porque si no, no irían, acompañan a niños a sus actividades deportivas, porque si no, no irían, acompañan a enfermos. Entonces, hemos transformado esa cuestión laboral tan circunscripta a lo que podía ser el barrido a este otro trabajo que, bueno, en general, por supuesto, necesita de un perfil. Nosotros intentamos caracterizar qué perfil precisamos para tal o cual situación. Lo hablamos con la persona que coordina eso y entonces ella, que en general conoce, esto se ha dado más entre las mujeres que entre los hombres. Entonces, bueno, hemos empezado a tener contacto con un montón de personas que o bien antes barría o no podían barrer, entonces no tenían ningún trabajo, y esas personas ahora prestan ese servicio, que es un servicio que en realidad, bueno, además las representa más porque la mayoría son mamás, entonces se sienten como más a gusto haciendo eso. Se generan cuestiones más del orden de la solidaridad porque sienten que, bueno, que también están ayudando, además de estar trabajando, hay un plus ahí respecto de otro valor. Entonces, a nosotros en realidad la transformación se dio a partir de la necesidad, no es que porque nosotros tampoco organizamos ese proyecto, ¿no?, de trabajo social, sino nos surgió a partir de la necesidad y creemos que bueno, que algo de la experiencia ha resultado interesante en la transformación de ese plan. Sí, hay muchos casos en este momento. Sí, perdón. No, lo único que quería decir, Franco, discúlpame, es que en realidad también pasa que a veces la gente viene, digamos, queriendo que nosotros respondamos específicamente eso, qué sé yo. Hay gente que viene y dice, bueno, yo quiero que me den este trabajo, y sinceramente nosotros, más que la posibilidad de incluir al barrido o esto que Leslie decía del acompañamiento, a veces no tenemos. Es más, a veces necesitamos acompañantes y hay periodos donde esas funciones están cubiertas y no podemos incluir a alguien más. No vamos a inventar un acompañamiento para darle trabajo a alguien, pero es verdad que hay gente que a lo mejor en ese momento quiere que resolvamos la cuestión laboral de otra manera que la que nosotros podemos. Entonces es verdad que ahí hay un punto donde, bueno, nosotros no podemos responder más que con los recursos que contamos, y hay gente que a veces insiste en lo mismo o se enoja, pero no es que no se le dé. O sea, nosotros lo alimentario, lo laboral, la salud y educación si hay niños, y lo habitacional, siempre eso se plantea en la estrategia. O sea, es parte absolutamente primaria, es lo primordial. Después avanzamos con otras cosas, pero en principio vemos que eso esté resuelto. Y si no está, lo resolvemos del mejor modo posible con los recursos que tenemos en ese momento. Pero bueno, es verdad que hay gente que viene a pedir exclusivamente lo que ellos quieren. O sea, la semana pasada teníamos una señora que, bueno, que estaba en Rosario trabajando en geriátricos como tiene salud, y ella quería trabajar de eso. Bueno, nosotros no podíamos responder ese día con un trabajo en un geriátrico, no podíamos hacerlo porque no es algo que nosotros podemos generar, sinceramente. Si obviamente surge la posibilidad, nosotros no tenemos problema en acercarle a ella esa posibilidad, pero no la podemos crear, no, excede el trabajo de nuestro equipo. Nuestro equipo evalúa la situación, construye una estrategia y busca las maneras de que esa estrategia se lleve a cabo. Pero es verdad que no somos un equipo donde podemos generar puestos de trabajo, eso, ni tampoco viviendas. Eso excede totalmente la posibilidad nuestra, ¿no? Sí, no es el área de ustedes, No de es su competencia, digamos. En principio, la verdad que me resulta muy alentador esto que me dicen de los acompañantes, porque un poco comenzar a sustituir lo que es el programa de ayuda solidaria con el barrido y con los hombres en los changarines, pero mucho más con las mujeres con el tema del barrido, me parece fundamental. Es más, este año hemos trabajado todos acá en el Consejo con respecto a llegar finalmente a una modificación de las condiciones laborales de la Ordenanza 1020. Lógicamente, como ustedes dicen, es una cuestión, la verdad, el no mejoramiento de esa situación laboral específica está exclusivamente relacionada con la cuestión recursos, digamos, no es más que eso. Pero sin embargo, me parece, lo que le quería preguntar a ustedes es si
todas las personas que hoy se encuentran encuadradas dentro del Plan de Ayuda Solidario de la Ordenanza 1020 son evaluadas por el gabinete en torno a ver si es necesario, porque, como ustedes bien dicen, esa ordenanza, con sus bemoles, ¿no?, con la parte buena, la parte mala, la parte discutible, después de todo este tiempo que tiene de entrada en vigencia, tiende a cumplir un fin, que es darle al gabinete social una herramienta para cuestiones urgentes, digamos, para este tipo de ocasiones. ¿Se está trabajando de esa manera o dentro de la ordenanza 1020 no solamente están ustedes, sino también otros sectores de gobierno que se encargan de sumar a ese plantel? ¿O está estrictamente relacionado con la cuestión de promoción comunitaria? Con nosotros no está relacionado. O sea, además, yo sinceramente no les podría decir ahora ni siquiera muy en detalle que conozco las condiciones de acuerdo laboral con estas personas. No, realmente no. Nosotros nos valemos de eso como un recurso para a veces incluir personas o para a veces, solicitar, como decía Leslie, ciertos perfiles que nos permitan hacer acompañamientos, pero no tenemos una relación directa con lo que es ese programa. No, pero no específicamente con la labor que realizan, sino el ingreso al programa. No, solamente en algunas situaciones nosotros, supónganse que había una familia donde necesitábamos que la madre sí o sí se incluya en un trabajo para generar ciertos efectos psíquicos de ordenamiento que permitan ordenar las cuestiones familiares de los niños, como ir a la escuela o darles de comer diariamente. Bueno, en ese caso nosotros solicitamos el ingreso. Lo solicitamos porque no teníamos otro recurso laboral para solicitar, pero ha sido en casos puntuales, o un padre de familia en donde, las cosas también estaban muy desordenadas y nosotros, para poder enviar a los chicos a la escuela, necesitábamos que este hombre se ordene en horarios al menos. Solicitamos la inclusión, pero casos muy puntuales que no sé si llegarán a 10, 12 casos en todo este tiempo. No. Solamente este caso, y sí, gente que está en el programa y que tiene perfil para poder cumplir la función de acompañante, nosotros solicitamos, pero no sabemos ni cuándo ingresó, ni cuánto tiempo hace que está, realmente no. Con respecto a lo que es vivienda, ¿cuál fue el porcentaje en definitiva como para tener, ejemplo, no se planteó la posibilidad que el municipio tenga alquilado en forma permanente una o dos viviendas como para poder dentro de todo colaborar y no salir a buscar una vivienda así de urgencia, es decir, como para tener disponible a lo mejor dos viviendas alquiladas para tal efecto? ¿No sería conveniente? Plantearse se planteó. Lo que pasa es que es verdad que la realidad supera siempre lo que uno planifica. Nunca se pudo concretar eso porque, primero, las cuestiones, esto que yo decía, el alquiler, o sea, decirle a alguien que nosotros le vamos a alquilar una casa que va a estar disponible para situaciones problemáticas, nos trae problemas porque la gente no quiere alquilarla. ¿Que sean propias del municipio? Eso nunca lo pensamos y no sabíamos, o sea, no se nos ocurrió porque tampoco supimos que hubiera viviendas disponibles del municipio. Por el momento, yo les digo, siempre hemos necesitado salir a alquilar en el momento, porque además no es que hay tantas casas disponibles y en precios, o sea, si a lo mejor uno está dispuesto a pagar, no sé, 5.000 pesos tal vez encontramos, pero es verdad que a veces para alquilar una vivienda no disponemos de tantísimos recursos, de lo que nos podría pedir una inmobiliaria en una casa que esté, a lo mejor en óptimas condiciones. Entonces no es que haya mucho disponible, nunca se pudo concretar por eso, sinceramente. Sí, pero si el municipio tendría dos unidades siempre disponibles, sería interesante. Bueno, sí estaría, y sí, porque en realidad eso funciona, como decíamos antes, a veces no solo como vivienda transitoria. Lo que pasa que una cuestión que tiene que estar muy clara es eso, la transitoriedad, y uno tiene que trabajar mucho con la gente eso, porque la gente a lo mejor uno la saca de la situación, supóngase que se incendia una casa, la sacamos de ahí, va a una casa municipal alquilada o propia, como fuera. Bueno, uno desde el momento que lo lleva les tiene que decir que esto es transitorio y que vamos a tener que buscar con esa familia otro lugar, porque el problema que se genera después es que la gente obviamente que no se va a querer ir. Entonces, la transitoriedad institucional es algo que tiene que estar planteada de entrada y tiene que haber gente trabajando desde el primer momento que se aborda la situación hasta, llevarlo a otro lugar. Exactamente, porque si no, imagínense que no nos van a alcanzar los dispositivos.
Sí, ¿el gabinete social estaría como para hacer ese seguimiento? Nosotros en general lo hacemos, o sea, aún sin institución lo hacemos, ya les digo, van a casas de familiares o amigos y nosotros hacemos ese seguimiento. Lo que pasa es que es verdad que uno trabaja con los recursos que cuenta la persona y los recursos que cuenta el Estado. Entonces, tal vez, digamos, se arregla un poco la casa y la persona vuelve ahí. No tenemos muchas otras opciones. Realmente no las hay, o sea, exceden totalmente las posibilidades nuestras, por lo menos. ¿Concejal? Sí, me parece que con el tema de recursos después tendríamos que tener un diálogo con tanto la Secretaría de Gobierno, quizás con el Secretario de Finanzas, para poder ir viendo cómo se puede viabilizar. Acá la idea sería que ustedes, si es posible, por escrito, por lo menos las cosas más importantes que están viendo con respecto al proyecto, las puedan elevar de manera tal que nosotros lo podamos agregar al expediente y que tengamos también un fundamento desde lo técnico, social del gabinete. Y lo mismo con el otro proyecto, que es el del Consejo de la Niñez, que, bueno, cuando yo las escuchaba recién que contaban o explicaban algo de lo del centro de día, que todavía no está, digamos, del todo articulado, sería bueno a lo mejor ir avanzando también en la generación de estos espacios que están previstos no solo en la ley nacional, sino también en la provincial, que habla de la transversalidad con respecto al abordaje de este tipo de políticas públicas que tienen que ver con las niñas, niños y adolescentes. Así que también nos gustaría conocer cuál es el posicionamiento del gabinete, porque ahí lo que estoy planteando en el proyecto es que formen parte de ese consejo, pero que además integremos a gente del nodo, digamos, tanto de educación como en la cuestión de salud, como de los juzgados, para que podamos articular entre todos la Defensoría, que me parece que es importante, la Dirección Provincial de la Niñez, la Dirección Nacional, porque muchas veces justamente esta cuestión de recursos hace que se limite mucho la estrategia de trabajo. En cambio, si hay una mesa donde está conformada por funcionarios de las distintas áreas nacionales y provinciales, va a ser más fácil poder abordar la cuestión de los recursos para dar soluciones a algunos de los casos. Me gustaría también conocer la posición respecto de eso. Sí, nosotros algo de ese proyecto del refugio no lo tenemos, y por ahí si vamos a hacer algo escrito nos vendría bien tener una copia para... Está bien. El otro proyecto sí, en algún momento, a partir de una nota que salió, lo habíamos solicitado para conocerlo. A mí una sugerencia que les hacemos es por ahí conversar con la coordinadora del nodo, digamos, Venado Tuerto, de la delegación de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes, porque me parece que Silvina Braco puede aportar bastantes más cuestiones respecto de lo técnico. Ella es abogada y además maneja mucho el tema, y ella puede aportar. La única cuestión que me parece que, digamos, en principio uno podría pensar es que, bueno, lo que uno tiene es que delimitar bien los campos, digamos, en que se va a actuar. El tema de las intervenciones en políticas sociales y particularmente infancia es muy complejo en este momento, porque las cuestiones, o sea, es como que cada jurisdicción actúa por sí misma con poca articulación. O sea, la justicia actúa por sus carriles tradicionales, bastante complejos a veces. Está toda la línea nueva de políticas de infancia, a veces hay contradicciones entre ellos. Educación actúa por su lado, con salud nosotros tenemos un poquito más de articulación. Lo que haría falta es sentarse en una mesa, armar ciertas líneas de trabajo, o no sé si líneas de trabajo, al menos ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas que permitan después la intervención. Lo que no sé es si se puede discutir en esa mesa las intervenciones, porque lo que ocurre es que una cuestión es lo que uno desde lo técnico puede plantear, y después en estas cosas siempre se filtran los ideales de cada uno, las posiciones personales. Entonces, una cosa es a lo mejor tener un planteo técnico, supónganse un chico que anda por la calle. A veces uno dice, bueno, desde lo social eso es difícil, afirmar nos cuesta mucho encontrarnos con que nosotros vivimos en la Argentina y que muchos pibes andan por la calle. Yo no digo que el mejor lugar para un chico es la calle, pero es verdad que a veces, y no teniendo otras instituciones como escuela o centro de día que contengan, es mejor que ande por la calle. Sinceramente se los digo, y es una situación dolorosa, pero vivimos en la Argentina nosotros, y de hecho en Firmat tenemos muy pocos pibes en la calle.
Entonces, eso yo se los puedo decir a ustedes en esta reunión, pero si estamos 30 personas hablando de este tema, la mayoría no va a entender que eso es así. Yo lo digo desde una postura técnica, no es lo que quisiera que pase desde mis ideales, y tampoco voy a trabajar para que eso siga pasando, al contrario, voy a trabajar para que no siga pasando, pero es una realidad. Entonces, lo que hay que tener cuidado en estas mesas de discusión, a veces es eso, hay que plantearla de un modo que no complique más las cosas. No sé bien cómo sería ese modo, a lo mejor hay que pensarlo, pero son terrenos realmente muy sensibles, donde parece que las cosas son más fáciles a la gente que no trabaja en esto que lo que en realidad después es. Y nosotros, sinceramente, nos equivocamos muchas veces, a veces la estrategia funciona un día y después se viene abajo, pero la idea es, o sea, se discute en el equipo, tenemos mucha relación con Silvina Braco y el equipo de la delegación, esto permanentemente se consulta, o sea que a veces se toman incluso decisiones que nosotros sabemos que socialmente no van a ser muy aceptadas, pero que técnicamente corresponden, porque es verdad que a veces un chico es preferible que ande dando vuelta por la calle o que vaya a un ciber unas horas y no que esté en la casa. Entonces, nosotros eso no lo podemos decir tan públicamente, o sea, a veces no es políticamente correcto o socialmente correcto. Hay que ver cómo damos estos debates. Sí creo que tal vez se puede instalar mucho más el tema de los derechos de los niños, o sea, hay todo un trabajo por hacer en Firmat respecto de eso. A lo mejor se puede empezar por ahí, pero me parece que es complicado discutir las intervenciones. No quiero decir que la gente no pueda opinar y uno no puede escuchar, pero a veces los equipos técnicos tenemos razones que no podemos dar a conocer públicamente. Y entonces una cosa es que si uno discute con otro equipo técnico o acá que son todos ustedes y podemos decir algunas cuestiones, y otra es cuando somos 30 personas en donde algunos vienen por buena voluntad y por intención, digamos, como ciudadanos que participan, pero hay gente que a lo mejor no entiende de ningún modo, que hay pibes que es preferible que estén unas horas por la calle y no que estén en la casa corriendo ciertos riesgos. Nosotros, en la Argentina todavía nos falta un camino por recorrer a nivel, bueno, local, provincial y nacional respecto de generar otras condiciones para todos los pibes de la Argentina. Esto es así, o sea, venimos con muchos años sin trabajar en ese sentido, y si bien se han hecho cosas muy valiosas, nos falta todavía seguir bastante. Entonces, no podemos plantear terrenos ideales en esto, no. Es muy complicado. Si uno se plantea desde el ideal, va a ser muy difícil trabajar con la infancia, porque los chicos, muchos chicos en la Argentina, están bastante lejos de lo que uno pensaría como el ideal para la infancia. Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es que sea algo que ayude a pensar y que plantee, que instale el tema de la infancia, pero que no se venga, digamos, como en contra respecto de generar mucha discusión que no se pueda discutir tan públicamente, porque hay cosas que nosotros no podemos decir públicamente, porque incluso es exponer a los niños. Yo no puedo decir, bueno, este chico está en la calle, porque en la casa pasa tal cosa. No lo puedo decir públicamente, no lo podría decir en una reunión de 20 personas, porque el secreto profesional nuestro está en juego y está, digamos, el derecho del niño a su privacidad que está en juego. Entonces, ese punto no sé bien cómo se resolvería, pero hay que tenerlo en cuenta, o sea... Sí, la idea es justamente que estén en la mesa los técnicos que están interviniendo en los casos y que el resto sea el que aporte o recursos o programas, porque muchas veces esta falta de articulación o de desconocimiento hace que programas que están en funcionamiento no se puedan bajar. Entonces, es cierto, preservando la identidad del niño y los derechos del niño, el gabinete o quien esté interviniendo, porque sabemos que hay muchas instituciones que por ahí trabajan cuestiones de niñez, pueden plantear, protegiendo esos derechos, bueno, estamos con esta problemática, o estamos con un papá o una mamá que no tienen en este momento inserción laboral. Bueno, automáticamente me parece que puede entrar a jugar tanto el nodo como la CENAF, incluso que tiene muchos programas que tienen que ver con niñez, para articular, a lo mejor generar eso y que sea de alguna manera quizás Firmat un poco el pionero en este tema, porque este problema de falta de articulación lo vemos en todos lados, no es que pasa acá en Firmat y no pasa en otro lugar. Hay un desconocimiento por ahí, porque la ley también es nueva, porque hubo un cambio de paradigma, porque por ahí el paradigma hasta no hace tanto tiempo era la cuestión de la institucionalización, y hoy ya creemos que esto tenemos que dar una vuelta de hoja y ya la institucionalización
no es el paradigma. Hoy los chicos son sujetos de derecho y nosotros tenemos que tratar de proteger esta cuestión, tanto desde lo legal como crear las herramientas necesarias en el territorio, en lo efectivo, para que esto realmente funcione. Entonces la idea por eso era la de una coordinación, incluso dentro de los objetivos se habla de la concientización en los derechos del niño, de la elaboración de un documento, que eso también va a hacer que quizás empecemos a monitorear casos que por la premura muchas veces de la emergencia hace que uno automáticamente, busque soluciones, pero que a lo mejor en el tiempo no tenga un seguimiento permanente de los casos. Así que me parece bárbaro también esto de citarla a Silvina Braco para que también profundice en el tema, y quizás podríamos también algún miembro de la CENAF que pueda venir a charlar sobre esto, porque estaría bueno incluso que ustedes estén quizás en esa reunión para poder ir intercambiando posiciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Está bien, bueno, muchas gracias.